Nuestro siguiente presentador, él es director de formación de la Arquidiócesis Castrense de los Estados Unidos de América desde el 2012. Es responsable de la implementación de los lineamientos curriculares formando discípulos para la nueva evangelización, que es una guía arquidiocesana del currículum de religión y la herramienta digital AMS Family Witness to Christ, que es una plataforma para que la familia crezca en el conocimiento de la fe. Dedica mucho de su tiempo a la formación y entrenamiento de catequistas y liderazgo catequético castrense. ¿Y qué quiere decir eso? Ahorita les voy a decir. Cuyo esfuerzo sirve a 1.8 millones de católicos en 220 bases militares estadounidenses alrededor del mundo. O sea, decir en otras palabras, la arquidiócesis de los militares. Obtuvo una maestría en divinidad de la Washington Theological Union. Después de estudiar en el seminario con la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, trabajó 10 años en la Arquidiócesis de Washington como director de educación religiosa parroquial, con escuela católica y como coordinador arquidiocesano para la formación de catequistas y la catequesis hispana. Forma parte del equipo de facilitadores de curso en línea de la comunidad cibernética para la formación en la fe de la Universidad de Dayton. Es miembro de la National Conference for Catechetical Conference, ahora in Word and Witness, la Federación para la Catequesis con Hispanos, y sirvió como consultor para el Comité de Evangelización y Catequesis de la Conferencia Episcopal Católica de los Estados Unidos. Quiero que recibamos con un calurosísimo aplauso y con mucho amor a José M. Amaya. Bienvenido, José. Muchas gracias, Gerardo. Es una alegría estar con cada uno de ustedes esta noche. Estoy tratando de compartir acá mi pantalla para que todos puedan ver y seguir. Permítame un momentito, aquí estamos. Gracias, Gerardo, por esa cordial bienvenida. Y gracias a todos los que están acá presentes para esta penúltima presentación o taller. Esta noche vamos a abrir la tercera parte de este hermoso y profundo documento que la Santa Iglesia nos ha regalado, que es el Directorio para la Catequesis. En esta tercera parte, vamos a ver, estoy tratando de manejar acá la situación. En esta tercera parte del directorio, entramos a la catequesis en las iglesias particulares. Los primeros dos capítulos de esta tercera parte son el capítulo 9 y el capítulo 10, la comunidad cristiana, sujeto de la catequesis, y el capítulo 10, la catequesis frente a los escenarios culturales. Estoy profundamente agradecido con Sadler, la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, USCCB y NACADEM por esta grata invitación de compartir con ustedes estos dos capítulos. Muchas gracias y un saludo cordial para cada uno de los que se adhieren a esta presentación de esta noche. Vamos a dar inicio encomendándonos a nuestra Madre, la Reina de la Nueva Evangelización, para que nos acompañe en esta noche con esta presentación, que Dios nos pueda abrir nuestro corazón, nuestras mentes y habilitar todo nuestro ser para salir al encuentro del otro. Y lo hacemos poniéndonos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu Santo acogiste el verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la alegre espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la iglesia, de la cual eres el icono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del evangelio, viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. En este capítulo 9 del directorio para la catequesis, vamos a ver la comunidad cristiana sujeto de la catequesis. La estructura de este capítulo es la siguiente. Empieza con la iglesia y el ministerio de la palabra de Dios, seguido por las iglesias orientales, las iglesias particulares, las parroquias y las asociaciones, los movimientos, los grupos de fieles. Y por último, la escuela católica. En el chat o en la sección de conversación, de diálogo, les he compartido estas dos preguntas para que en lo que vamos viendo este tema del capítulo 9, podamos ir dialogando, ir conversando en el camino como lo hizo Jesús con sus discípulos de camino a Emaús, ¿no? Conversando, dialogando. La primera pregunta que les propongo para reflexionar es: ¿de qué manera la palabra de Dios y la Eucaristía inspiran a tu comunidad cristiana para ser discípulos misioneros en la tarea de evangelización y catequesis? Segundo, ¿cuál es tu mayor reto para evangelizar y catequizar? Estas son las dos preguntas que les he puesto en el tablero, en el chat, y que les invito a dialogar, a compartir en lo que vayan escuchando. A lo mejor, si algo les llama la atención, compartirlo, ir dialogando. Así que les invito, así como Gerardo les invitó a abrir sus cámaras, ¿no? A dialogar también. Es parte del proceso de integración de lo que estamos viendo. Este capítulo me hizo mucho reflexionar sobre qué es un sujeto. Me llevó también a ver el texto original en que fue escrito en el italiano. Y en el italiano, al igual que en el español, existe la palabra sujeto, soggetto,
sujeto, que la comunidad cristiana es sujeto de la catequesis. En inglés, que es otro idioma en que ha sido traducido el directorio para la catequesis, traduce esta palabra sujeto como participante, que la comunidad cristiana es como participante en la catequesis. Y entonces dije yo, ¿qué quiere decir esto? Porque es una palabra bastante profunda, bastante compleja. Y me fui a investigar un poquito más sobre sujeto. ¿Qué es esto de ser sujeto? En la filosofía, un sujeto es actor de sus actos. Es alguien que hace uso de razón, que toma decisiones, ¿verdad? Y que tiene acción de voluntad. René Descartes estudiaba al sujeto como un ser racional responsable de tomar sus propias decisiones. En el campo jurídico, sujeto es gozar de derechos o deberes. Número 1, el sujeto activo es titular de la potestad jurídica. Y al contrario, en el número 2, el sujeto pasivo es el titular del deber, es decir, debes de cumplir con la obligación establecida. Hay dos tipos de sujetos. El sujeto agente, a ver si ya vamos entrando en esto de qué es sujeto. El sujeto agente es quien realiza la acción del verbo, no es acción. Los niños lanzaron la pelota, por ejemplo. El segundo tipo de sujeto es el paciente, receptor, ¿no? Es aquel que recibe la acción del verbo. Por ejemplo, la rosca de Reyes fue comida por la familia, ya que acabamos de pasar la Navidad, ¿no? Y concluimos pasamos por la fiesta de la Epifanía. Entonces, en este aspecto de sujeto, vemos de que los bautizados, todo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un discípulo y un evangelista que tiene una misión. Somos misioneros, o en otra palabra, como lo dice el directorio y lo dice el Papa Francisco, muy apuntado, muy acertado, discípulos misioneros, que somos discípulos misioneros. Entonces, quería darles esto para que vayamos entrando en esta idea de qué es la comunidad cristiana, sujeto de la catequesis. Yo trabajo con la arquidiócesis castrense, viajo mucho para ir a evangelizar y catequizar las familias castrenses, militares. Trabajo con los catequistas, con los sacerdotes, con los obispos castrenses, con los líderes catequéticos. Y en una de estas ocasiones que fui a Hawái a entrenar los catequistas, Tami Cortés me invitó a almorzar y de camino al almuerzo me dice, José, quiero hacerte una pregunta. Y le digo, ¿qué, Tami? Me dice, ¿cuál es tu mayor reto como director de formación en la catequesis? Le respondo, Tami, no sé qué responder porque nadie me ha hecho esa pregunta, pero te la voy a responder. Creo, le digo, que el mayor reto no es que no tengamos un buen currículo, unos buenos lineamientos itinerarios curriculares. No es que no tengamos recursos como Sattler o otras casas publicadoras que publican buenos y excelentes libros de texto curriculares.
no es que no tengamos buen entrenamiento para catequistas. Le digo, el mayor reto que yo veo como director en la formación de la fe es atentar o intentar cambiar o transformar corazones. Transformar, cambiar mentes. En realidad, nosotros, por nosotros mismos, no tenemos esa potestad. Eso le pertenece a Dios, le pertenece a su palabra y a los sacramentos, que a través de su palabra y los sacramentos, Dios puede transformar nuestros corazones, puede transformar nuestros pensamientos, nuestras maneras de ver las cosas. Entonces, en este capítulo, en la parte 1, o en la primera parte de este capítulo 9, empieza hablando sobre la iglesia y el ministerio de la palabra de Dios. Y le da esa primacía a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es pan cotidiano que regenera y alimenta continuamente el camino eclesial. También nos recuerda de que la iglesia se funda sobre la palabra de Dios. La comunidad cristiana es sujeto de la catequesis. Tengan esa imagen presente. La iglesia se funda sobre la palabra de Dios, nace y vive de ella. A lo largo de toda su historia, el pueblo de Dios ha encontrado siempre en ella su fuerza, y la comunidad eclesial crece también hoy en la escucha, en la celebración y el estudio de la palabra de Dios. Qué hermoso lo pone el Papa Benedicto XVI en Verbum Domini. Es una imagen hermosa que nos invita a poner la palabra de Dios en su lugar de primacía. También nos dice que el primado de la palabra pone a toda la iglesia en religiosa escucha. Esto es tan sabroso, tan delicioso, que vale la pena tomarnos tiempo para reflexionar que la palabra de Dios pone a toda la iglesia en religiosa escucha. María pone a María como modelo, que es la Virgen de la escucha. Si ustedes recuerdan la historia de Jesús, de Marta y María, ¿verdad? Con Jesús, que Jesús, María escoge la mejor parte, escucha, se sienta a los pies de Jesús. Nosotros también estamos invitados a sentarnos a los pies de Jesús para escuchar. Dice que el ministerio de la palabra nace de la escucha y se educa en ese arte de escuchar, ya que solo el que escucha puede anunciar. Toda la evangelización, por tanto, está fundada sobre la palabra de Dios, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Cuando yo estoy formando a los catequistas, les invito a entrar en un proceso de lectura o sagrada orante. Y se los propongo como una manera de inspiración y de informar la catequesis. Siguiendo el tiempo litúrgico o el calendario litúrgico, podemos meditar con la lección divina. La palabra de Dios nadie la puede contener, es dinámica. A mí me gusta jugar mucho en el jardín y plantar, jugar con la tierra, jugar con el jardín, con las plantas. La palabra de Dios es como plantar. En terreno bueno, la palabra de Dios crece y se difunda por sí misma, teniendo en sí una potencialidad que no podemos predecir.
Entonces, la palabra de Dios ilumina, purifica, convierte. Y nosotros, pues, nos convertimos en sus servidores, como nos recuerda el Papa Benedicto XVI. Siguiendo con esto del ministerio de la palabra, nos dice el directorio de la catequesis, para la catequesis, que refiriéndose a la palabra de Dios, la iglesia desarrolla su ministerio como una tarea de mediación. La iglesia como mediadora que anuncia en todo tiempo y en todo lugar, la custodia, la interpreta con el carisma propio del magisterio, la proclama con fidelidad y confianza hasta que el mundo entero escuchándola crea, creyendo espere y esperando ame. Y así va agregando creyentes, ¿verdad? Por medio de la palabra y la escucha. San Agustín escribió que se nace en el Espíritu y mediante la palabra y el sacramento. Otra imagen tan hermosa que nos propone San Agustín, que nos lleva a pensar y a reflexionar que la palabra y la Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede comprender la una sin la otra. Esto es importante y me gustaría que empezaran a visualizarse en la asamblea eucarística, en la liturgia, en la misa, ¿verdad? Imagínense ustedes sentados en su banca y estamos en misa. Está el altar de la palabra, el ambón donde se va a proclamar la palabra, ¿verdad? Y está la mesa del sacrificio donde se va a celebrar la Eucaristía. Imagínense esos tres elementos, ustedes, la palabra y la Eucaristía. La palabra y la Eucaristía son íntimamente relacionados, no existe la una sin la otra. La palabra de Dios, dice, se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico. ¡Qué delicia! La Eucaristía nos ayuda a entender la Sagrada Escritura, así como la Sagrada Escritura a su vez ilumina y explica el misterio eucarístico. Dice que el sujeto unitario, por eso le decía que se pusieran en esa imaginación, dice que el sujeto unitario en la evangelización es el pueblo de Dios, peregrino y evangelizador. Todos estamos dotados, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ha dado dones para poder discernir, testimoniar y proclamar la palabra de Dios. De hecho, cada uno de nosotros, los bautizados, somos responsables de proclamar la palabra, de evangelizar, de catequizar a cada uno dependiendo el estado de vida que tengamos, ¿no? Como casados, como solteros, como religiosos sacerdotes. Propone la práctica sinodal. Me hace recordar estas tres Cs que yo comparto con los catequistas. Les invito a que vean la manera de cómo abrir la comunicación, de ser colaboradores y consultar, ¿verdad? En equipo a nivel parroquial, a nivel diocesano. Estas tres Cs. Dice de que la identidad misionera requiere hoy una mayor capacidad para compartir, comunicar, encontrarse, así como comunicar juntos sobre el sendero de Cristo en la docilidad al Espíritu Santo. Esta idea de la sinodalidad es muy importante en nuestros proyectos de evangelización y catequesis. Porque, como dice en el tercer punto acá, una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, con la
conciencia de que escuchar es más que oír. Es todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Con sus obispos, con el colegio episcopal, el obispo de Roma, todos escuchando el uno al otro y todos en escucha del Espíritu Santo. Es una propuesta muy, muy hermosa que le hemos visto que nuestro Papa Francisco la pone en práctica muy eficiente. La clave o la llave de todo esto es, se va a exponer, es expuesto, todo lo expuesto acerca del ministerio de la palabra, nos dicen, se realiza concretamente en los contextos de las diversas tradiciones eclesiales e iglesias particulares y en sus varias articulaciones. Seguida nos habla el directorio sobre las iglesias orientales, sui iuris, que quiere decir sui iuris que es con su propio derecho. Y yo no sé ustedes, pero si sabían de que la iglesia católica no es solo la iglesia latina. Nosotros pertenecemos a la parte quizás a la iglesia más grande, más numerosa, pero en la iglesia católica hay 21 iglesias más, 21 iglesias. Tenemos las iglesias de la tradición alejandrina, la iglesia copta y etíope. En la tradición antioqueña tenemos las iglesias Malankar, Maronita, Siria. Y en la tradición armenia tenemos la iglesia armenia. La tradición caldea, tenemos las iglesias Caldea y Siro-Malabar. Y en la tradición constantinopolitana o bizantina nos da 13, que las tienen ahí. Les he puesto estas para que cuando obtengan el PowerPoint puedan tenerlas, ¿verdad? Puedan tener este contenido. La Iglesia Católica es rica en diversidad, a pesar de que tenemos esta diversidad de iglesias, estamos unidos por la misma fe. Es una hermosura, una riqueza que tenemos como católicos. La Iglesia Católica tienen gran aprecio las instituciones, los ritos litúrgicos, las tradiciones eclesiásticas y la disciplina de la vida cristiana de las iglesias orientales. En ellas podemos ver una variedad de liturgia, no solo la nuestra, ¿verdad? La liturgia nuestra, sino las liturgias como la copta, etíope, malankar, maronita, siria, armenia, caldea, malabar, bizantina. Cuando yo estaba estudiando la teología, mi profesor, el padre Den, era de otro rito católico y nos invitó a ir a vivir una de estas liturgias. Y recuerdo que cuando en la hora de la comunión, yo me senté en la parte de atrás para observar y ver cómo se hacía esta liturgia. Yo me quedé como quien dice esperando, ¿verdad? A la hora de la comunión. Y una de las señoras que estaba sentada me dice, ¿te vas a quedar con hambre? Fue tan hermosa aquella expresión que yo pasé, ¿verdad? A recibir la comunión. ¿Por qué? Porque estamos en comunión. Pero fue tan hermosa esa expresión que me dijo, ¿te vas a quedar con hambre? Entonces, son tesoros que nosotros tenemos como Iglesia Católica, todas estas iglesias que componen la Iglesia Católica. La catequesis nos hace una propuesta, o el directorio nos hace una propuesta catequética. Dice que resplandezcan la importancia de la Biblia y de la liturgia, así como la tradición de la propia Iglesia sui iuris, de propio derecho, en la hagiografía, o sea, la historia de los santos, y en la misma iconografía.
No sé si ustedes saben que los iconos, como el que tengo acá, la imagen que tengo acá, para las iglesias orientales, un icono es como una ventana a Dios, una ventana a lo divino. Y un icono es, no se pinta, se escribe. Es una riqueza de espiritualidad la que tenemos en nuestras hermanas iglesias orientales, sui juris. Por ende, es evidente, dice el directorio, que la catequesis no puede ser separada de la liturgia, tanto en la iglesia occidental como en la iglesia oriental, porque de la liturgia emana o se inspira ella, ¿ok? Entonces, no puede estar separada. Otra vez esta imagen de la palabra y el sacramento, la Eucaristía y el pueblo de Dios, la comunidad cristiana. Propone una catequesis para los catecúmenos y una mistagogia o catequesis mistagógica. Para los que trabajan con RICA, esto les hace como que vibrar a lo mejor, porque es una propuesta muy acertada. Esta idea también de la mistagogia, que es el vivir y el reflexionar sobre nuestra fe permanentemente, es para descubrir el proyecto de vida de cada uno de nosotros. Entonces, también propone de que se tengan como punto de partida para la catequesis las propias y específicas celebraciones litúrgicas. Eso es muy importante. Propone también que los que se les encomienda la formación en la fe, la evangelización y la formación en la fe, la catequesis, reciban una adecuada formación, tanto en las normas eclesiásticas generales como en los ritos y las normas prácticas referentes a los asuntos interrituales. Tanto así que dice el directorio que los fieles cristianos de cualquier iglesia sui juris, también de la iglesia latina, que por razones de oficio, de ministerio o de encargo tengan relaciones frecuentes con los fieles cristianos de otra iglesia sui juris, sean cuidadosamente formados en el conocimiento y en la veneración del rito de la dicha iglesia, según la importancia del oficio, del ministerio o del encargo que cumplan. Voy a pasar esta para seguir porque el tiempo amerita, ¿verdad? Pasemos a las iglesias particulares. Las iglesias particulares se refiere a las diócesis que componen la iglesia latina, la iglesia de Roma, ¿verdad? Que propone una oportunidad de la comunión de todas estas iglesias que componen nuestra iglesia latina, ¿no? Dice que como la iglesia universal, así también cada iglesia particular es sujeto de la evangelización. Lo que la constituye se vuelve fuente de su misión. ¿Cuáles son esas fuentes de su misión? Las personas entran en contacto con una comunidad, escuchan la palabra de Dios, se hacen cristianos por el bautismo y se reúnen en la asamblea eucarística que, presidida por el obispo, es la principal manifestación de la iglesia. Eso es hermoso. Por tanto, aceptando el desafío de la evangelización, de evangelizar, la palabra de Dios pide reunir a los más alejados, abriéndose a todas las periferias. Nos invita a tener las puertas abiertas, en otras palabras, a ser misioneros, a salir al encuentro del otro, viviendo además en un espacio determinado. Las iglesias particulares evangelizan enraizándose en la historia, en la cultura, en las tradiciones
en las diversas formas de comunicación y en los problemas de su propio pueblo. La iglesia que nosotros experimentamos, que vivimos, ¿verdad? Toda la comunidad cristiana es responsable de la catequesis, pero cada uno, ¿verdad? Con su debido llamado en su estado propio. Los catequistas actúan en comunión eclesial en nombre de toda la iglesia. Yo siempre les recuerdo a los catequistas, no somos islas. Somos enviados por nuestro obispo para catequizar. Es una extensión de su oficio como maestro de la fe, ¿verdad? Como el catequista que enseña, el catequista por excelencia, ¿no? Pero tenemos un reto, poner todo en clave evangelizadora como principio fundamental que oriente toda la acción eclesial. Este es un gran reto que nosotros tenemos como católicos, como cristianos. Luego están las parroquias. Las parroquias son una expansión misionera de la iglesia. Las parroquias se unen directamente a la iglesia particular, o sea, a la diócesis, ¿no? De la que son como una célula. También existen en las parroquias los medios de salvación, que son la palabra de Dios, el bautismo y la Eucaristía. La Eucaristía es un vínculo de caridad que impulsa al cuidado de los más pobres, cuya evangelización es signo de la obra mesiánica. O sea que en la parroquia se dan todos los ministerios, ¿verdad? Que nos llaman a salir al encuentro del otro. Es modelo de apostolado comunitario. Desde la catequesis, la evangelización, los servicios a la comunidad. Es un espacio comunitario para que el ministerio de la palabra sea enseñanza, educación y expresión en todo su esplendor. Nos exigen, hay una exigencia, hay que iniciar un proceso de conversión misionera que no se limite a mantener lo existente, sino a preguntarnos, hacernos la pregunta, ¿cómo diseñar la evangelización, pero también qué tipo de catequesis estamos proveyendo en nuestras parroquias? ¿Es una catequesis para mantenimiento o es una catequesis para la misión, para la nueva evangelización? La parroquia es comunidad de comunidades. Nosotros, los que vivimos en Estados Unidos, podemos identificarnos con esta idea porque no solo somos una comunidad de comunidades en contexto de familias, sino que bajo una misma parroquia vemos una diversidad de comunidades, ya sea por lenguaje o sea porque venimos de nuestros países y culturas propias. Es una unidad, provee unidades pastorales, nuevas formas de organizar la participación ministerial. Es dinámica, la parroquia no es estática, tiene una elasticidad como parroquia, abierta a la misión, al encuentro, ¿verdad? A ver, ¿qué les puedo compartir acá? Propone que desarrollemos una mentalidad misionera, madurar una nueva visión de realidad, pasando de una propuesta hecha de ideas, proyectos, esquemas constituidos previamente a una apertura, a una propuesta pastoral hecha, a una apertura a la acción del resucitado y de su espíritu que precede siempre a los suyos. Se pasa de acoger a dejarse acoger, de tener la palabra llevando la comunicación a ceder la palabra.
de reconocimiento siempre con asombro la libre iniciativa de Dios. Y tal dinámica misionera invita a la catequesis a descentrarse, a poner en escucha y en salida hacia las experiencias vitales de las personas, iluminándolas con la luz del Evangelio. Siguiendo, en este directorio reconoce las asociaciones, los movimientos, los grupos de fieles como una gran capacidad para evangelizar. Estos grupos, estos movimientos a la que muchos de nosotros pertenecemos, puede ser a los cursillistas o al camino neocatecumenal, a los, ¿cómo se dice? Una diversidad, ¿verdad?, de movimientos que tenemos en nuestra iglesia. Estos movimientos promueven el descubrimiento de la dimensión comunitaria, el reforzamiento de diferentes aspectos de la vida cristiana, como escucha de la palabra, la práctica de la piedad, la caridad y la promoción del laicado en la misión eclesial y social. Son reconocidos como un don de Dios, como una riqueza de la iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar, y también son un signo de la vitalidad en la iglesia, tanto los movimientos, las asociaciones eclesiales y las comunidades eclesiales. Por tanto, es decisivo que las asociaciones, los movimientos y los grupos eclesiales reserven ordinariamente un tiempo consagrado a la catequesis. Yo también pertenecía a los carismáticos y en la renovación carismática dedican mucho tiempo para esto de la catequesis. Mi hermana, mi cuñado pasan horas también en formación en la catequesis con la renovación carismática. Por último, para ir concluyendo esta parte, tenemos la escuela católica. La escuela católica es, la escuela católica, una característica de ella es que tiene la sintonía con la finalidad formativa de la escuela pública. La originalidad de la comunidad educativa animada por los valores evangélicos. O sea, los valores evangélicos son los que van marcando, ¿verdad?, las pautas. La atención a los jóvenes, la premura de educar con una síntesis entre fe, cultura y vida. Pero se necesita un cambio decisivo en el ámbito de las escuelas católicas. Nos dice el directorio que hay que pasar de la escuela institución, escuchen bien esto, de la escuela institución a la escuela comunidad, poniendo el énfasis en la comunidad, sujeto de la catequesis, ¿verdad? Donde la dimensión comunitaria como tal no es una simple categoría sociológica, sino sobre todo teológica. También es sujeto eclesial, ¿verdad? Hace visible la misión de la iglesia, la escuela católica. Entonces, un punto clave es pasar de la escuela institución a la escuela comunidad. Y por último, está la enseñanza de la religión católica en las escuelas. Este capítulo termina con un énfasis en la enseñanza de la religión. Hay una diferencia entre catequesis y religión, pero es de complementariedad. Se complementan. La religión se enseña como un curso académico, mientras que la catequesis va más allá, es adhesión a Jesucristo, ¿no? Entonces, la catequesis promueve, dice, la adhesión personal a Cristo y la madurez de la vida cristiana. La enseñanza escolar transmite a los alumnos los conocimientos sobre la identidad del cristianismo,
y de la vida cristiana. Les dejo lo demás acá para que ustedes puedan estudiarlo un poco más. Quisiera, antes de pasar al siguiente capítulo, Gerardo, no sé si puedas, si has estado viendo lo que se ha estado compartiendo en el, ¿cómo se dice? En el chat, y que si puedes hacer como quien dice un pequeño compartir de lo que se esté compartiendo en el chat sobre estas preguntas. ¿De qué manera la palabra de Dios y la Eucaristía inspiran a tu comunidad cristiana para ser discípulos misioneros en la tarea de evangelización y catequesis? O pueden tomar otra pregunta, que es: ¿cuál es tu mayor reto para evangelizar y catequizar? Gracias, José. Claro que sí. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si alguien gusta responder a una de estas preguntas que José ha puesto en la pantalla, vamos a dar oportunidad a una, quizás máximo 2 personas, mientras alguien se anima a abrir su micrófono. Ya en este momento hemos permitido que abra su micrófono. Quiero dar lectura a esto que comenta Nelson Mejía en el chat grupal. José, querida audiencia, dice: creo que la parroquia depende de cada párroco. Muchas órdenes son muy materialistas y se olvidan de la verdadera evangelización y dan más oportunidad a los grupos que traen más dinero. No podemos ser negativos, pero tampoco podemos ocultar la verdad del momento y ser negativos a los comentarios. Ese nos comenta Nelson Mejía. Vamos a darle oportunidad a Sonia. Sonia, su apellido es Coffee. Sí. Sonia, adelante, quiere comentar. Adelante, adelante, Sonia. Gracias. Sobre alguna de estas preguntas que están en la pantalla. Adelante. Sí, ¿cuál es tu mayor reto para evangelizar y catequizar? He estado pensando y me digo, cuando doy la lectura o hablo acerca de la escritura, hay palabras muy difíciles para entender. Entonces, cuando doy mi lectura y todo eso, siempre digo la palabra que es muy difícil y la busco en el diccionario para dar el significado de esa palabra para que se entienda mejor, porque en veces eso yo pienso que es una de las cosas que bloquea el entendimiento de la palabra de Dios. Y es lo que siento que es importante usar 2 o 3 palabras para hacer entender la palabra, o la palabra que no se puede entender, como por ejemplo mistagógica, tener que buscar esa palabra y qué significa para que la persona lo entienda. So, para mí eso es ampliar en el diccionario y buscar la forma de cómo hacer que se entienda la palabra de Dios. Gracias. Muy bien, Sonia. José, antes de darte el micrófono, agrego estas 2 respuestas para que puedas tomar la palabra respecto a lo que ellos han comentado. La hermana Melba Vázquez comenta en el chat: el mayor reto para evangelizar y catequizar es la formación bíblica, como comenta Sonia, y teológica. Y comenta Nora Mora: mi mayor reto para evangelizar y catequizar es ser discípula de Jesús, conocerle, amarle, escucharle, hablarle y aprender de su pedagogía del amor. José, ¿quieres comentar algo al respecto? Ciertamente, y sobre todo refiriéndome a lo que se ha compartido, ¿verdad? Empezando con esta palabra también de sujeto. ¿Qué es esto de sujeto? Que me llevó a mí a ahondar un poquito más, investigar. He ahí la necesidad, como nos está proponiendo repetidamente el directorio, la necesidad de la formación, la necesidad de estar en constante formación, una formación de por vida, de por sí, ¿no? Para aprender y investigar. Así que todos tenemos esos retos, pero ¿saben qué? No nos debemos de desanimar, sino animarnos, porque tenemos herramientas. Ya ven que hay una gran riqueza en nuestra iglesia
católica, no solo en diversidad de iglesias, sino en materiales. Así que les animo, y por eso, miren, el siguiente capítulo, voy a correr un poquito más, no me voy a tener mucho por el tiempo, ¿verdad? Pero preparé este PowerPoint o esta presentación con bastante texto para que lo tengan ustedes y lo puedan adaptar a sus propias necesidades o realidades. Así que pensando en nuestras colegas que están en Nicaragua, en otros países, ¿verdad? Que a lo mejor quieran utilizarlo para poder trabajar con sus propios equipos. Así que vamos a seguirle y a ver si cómo nos depara el tiempo. Gracias, Gerardo. Adelante. Seguimos. El siguiente capítulo es el capítulo 10, que trata sobre la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos. Recuerdo que la semana pasada Miriam dijo, este es uno de los capítulos más grandes, y yo le contesté, pues no, el 10 es más grande aún, tiene muchísimo más, hay tanto contenido acá. Se divide en tres partes mayores: la catequesis en situaciones de pluralismo y complejidad, la catequesis en contexto ecuménico y de pluralismo religioso, que me encanta este componente, esta parte, y la catequesis en contextos socioculturales. Es un capítulo bastante intenso, pero ¿cuál de los capítulos no lo es, verdad? Les tengo estas otras dos preguntas para reflexionar, y a lo mejor Gerardo puedes postearlas en el chat para no salirme de acá, de la pantalla. La primera pregunta es, teniendo en cuenta que como comunidad cristiana vivimos en contextos pluralistas y complejos, tanto religioso como sociocultural, palabras grandotas, ¿verdad? ¿Cómo es tu actitud ante el encuentro con una persona creyente que no es católica o que no cree en Dios? Segundo, o pueden tomar la otra pregunta y platiquen entre ustedes mismos en el chat, expongan sus inquietudes. La segunda pregunta es, ¿cuál de los escenarios o contextos se te hace difícil aceptar el llamado de Jesús que te dice, ándale? Del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, ¿no? De ahí viene, como nos explicaba Gerardo, de ahí viene este lema de estos talleres. Entonces, se las propongo estas preguntas para que ustedes vayan dialogando y contemplando cómo es tu actitud ante el encuentro con una persona creyente que no es católica o que no cree en Dios, y cuál de los escenarios o contextos se te hace difícil aceptar el llamado de Jesús que te dice, ándale, y explique un poquito el por qué. Ya hace 8 para 9 años de que le dije a mi mamá, le propuse de que qué pensaba ella de que yo quería aceptar una posición en la Arquidiócesis Castrense como director de formación en la fe. Y obvio, hablé con ella porque yo crecí en El Salvador como niño y venía, como quien dice, escapando de una guerra civil. Y lo primero, o lo último que quería era estar cerca de los militares. Y me imaginé de que mi mamá se iba a preocupar de que yo iba a trabajar con los militares y que posiblemente iba a viajar mucho, a muchos lugares, a muchos países. Entonces le dije, ¿qué le parece? Y me dice, ¿vas a estar en el frente? Y le digo, no. Esta respuesta a aceptar trabajar para el arzobispo Timothy Broglio
en la arquidiócesis castrense, me ha abierto muchas oportunidades para ver contextos diversos alrededor del mundo a través de esta misión de evangelizar y catequizar en contexto de la arquidiócesis castrense. De hecho, este contexto militar es uno de los contextos que no se trata en el directorio para la catequesis, pero los contextos que aquí se tratan nos debe de inspirar para pensar en otros contextos que a lo mejor no se tratan acá. La catequesis tiene una intrínseca dimensión cultural y social en cuanto que se sitúa en una iglesia insertada en la comunidad humana. Está insertada en una comunidad humana, de encuentros, de gentes, de culturas, de religiones, de maneras de pensar. Entonces, la tarea nuestra es de interpretar los signos de los tiempos, interpretar nuestro alrededor, los acontecimientos, tanto que está ocurriendo en nuestra sociedad, en nuestro país, en estos tiempos, ¿verdad? Interpretar y estar atento a esos signos de los tiempos. La catequesis participa del reto eclesial de oponerse a procesos centrados en la injusticia, en la exclusión de los pobres, en la primacía del dinero. Trata al contrario de ser un signo profético de promoción y plenitud de vida para todos. Esto de promoción y plenitud de vida para nosotros es importante tenerlo presente. Para darles un ejemplo, cuando abrimos un hospital católico, no lo abrimos solo para atender a católicos, lo abrimos para atender a la humanidad. Cuando abrimos una escuela católica, no la abrimos solo para atender y servir a nuestros hermanos católicos, sino que para la humanidad también. La iglesia ha tenido ese privilegio, por decirlo así, de estar en medio de la humanidad, promover para todos, la plenitud de la vida para todos. Estos temas son signos de una catequesis plenamente al servicio de la inculturación de la fe. Es otro término bastante grande, inculturación de la fe, encarnarse en la cultura, encarnarse en el pueblo, en el lugar donde se vive, ¿verdad? Entonces, vamos a ver unas cuestiones culturales y sociales que nos van a invitar a nosotros los cristianos a recordar que evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Llevar la palabra de Dios, celebrar la Eucaristía, abrazar nuestra misión evangelizadora y catequética, es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Esto es muy importante para nosotros los cristianos católicos específicamente. Vivimos en un mundo globalizado, donde para estar, como quien dice, de aquí a Japón solo basta un vuelo de 14 horas. Un vuelo que podría convertirse en una oportunidad catequética, como me ha pasado a mí con un joven adulto estudiando en Estados Unidos. En mi primera oportunidad de ir a Japón, volé a la par de un joven chino que, viniendo a Estados Unidos, no sabía quién era Jesucristo. Y montándome al avión, me pregunta, ¿qué hago? Y le digo, ¿qué hago? Y me dice, ¿qué más me puedes decir de este Jesús? Catequesis de 14 horas. Estamos viviendo en una realidad de pluralismo cultural y religioso que es cambiante. El mero hecho de que yo viaje de acá a otro lugar es
adentrarme a una cultura diferente, a lo mejor a una cultura que profesa una religión diferente al cristianismo. Se propone el directorio un modelo del poliedro, de otra palabrota que a mí me cuesta un poquito también entenderla, pero es importante para nosotros, los cristianos católicos. Se trata de cómo explicar la relación entre lo local, el ámbito local donde nosotros vivimos, yo en Bowie, ustedes en donde se encuentren, y lo global. Cada aspecto mantiene su validez y peculiaridad, incluso en la variada relación con la totalidad. Tal mirada interpretada permite apreciar los fenómenos desde diferentes puntos de vista, pero sabiéndolos relacionar entre sí. También propone asumir la perspectiva sinodal como metodología. Otra vez resalta esta idea de lo sinodal, ¿no? La idea sinodal, pero ahora como metodología. Este es un camino común en el que confluyen presencias y funciones diferentes para que la evangelización se lleve a cabo de una manera participativa. El Papa Francisco modela esta idea de sinodalidad muy bien, reuniéndose con personas que piensan distinto, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito secular, para ir fomentando y promoviendo el bien común, ¿no? De lo que se trata de hacer realidad el reino de Dios acá entre nosotros. En el aspecto religioso, vivimos en un marco ecuménico y también multirreligioso, que es complejo. Un mundo que también tiene una complejidad sociocultural. La comunidad eclesial anhela entrar en aquellos centros de la existencia, ámbitos antropológicos y areópagos modernos, donde se inician las tendencias culturales y se plasman nuevas mentalidades. Por tanto, el servicio a la persona concreta es el motivo principal. Esto es importante. El servicio a la persona concreta, a la persona concreta, es el motivo principal por el que la Iglesia mira a las culturas humanas con una actitud de escucha y diálogo. ¿Ven? Examinando cada cosa y quedándose con lo bueno. No rechaza, sino que escucha y dialoga, examina y la va purificando. Estos ámbitos son oportunidad de purificación, de evangelización, para ir fomentando esta idea del reino de Dios entre nosotros. El directorio habla del contexto urbano y del contexto rural. En el contexto urbano es necesario, dice, una catequesis que anuncie el querigma transparente, humanizante y lleno de esperanza frente a la división, a la deshumanización y la violencia que emergen justo en los grandes contextos urbanos. La proclamación del Evangelio será una base para restaurar la dignidad de la vida humana en esos contextos, porque Jesús quiere derramar en las ciudades vida en abundancia. Vida en abundancia. Juan 10:10, ¿verdad? La mayor soledad, desilusión y desconfianza en el espacio de la ciudad es ocasión para proponer de manera creativa
una catequesis inspirada en el catecumenado, una catequesis que es querigmática, que proclama, que anuncia el evangelio, ¿verdad? Que forma, que ilumina y que le ayuda a la persona a ir desempacando en el ambiente castrense, militar, se habla de desempacar la fe, de hacerla nuestra poco a poco a lo largo de la vida. En el contexto rural, se parte de lo creado para llegar al creador, siguiendo el ritmo de los tiempos, de las estaciones, la belleza de la naturaleza, con el ritmo del año litúrgico. Y se los dejo para que vayan ustedes también reflexionando cuando ya obtengan el PowerPoint. También habla sobre las culturas locales tradicionales. José, ¿por qué pusiste esa foto del obispo Donald Lippert confiriendo la confirmación de un muchacho que no es de los nuestros, no es de la Mesoamérica? El obispo Donald Lippert es capuchino de la orden franciscana y es obispo en la diócesis de Mendi en Papua Nueva Guinea. Hablando sobre las culturas locales y tradicionales, la globalización ha ido corroendo, como dice, invadiendo estas culturas que tienen lo propio suyo, que la iglesia abraza y la va purificando, su cultura, su manera de ser, su idiosincrasia, sus ritos, los va purificando. Miren la belleza de este joven vestido con sus ornamentos o vestiduras tradicionales, recibiendo el sacramento de la confirmación y siendo enviado como misionero, ¿verdad? Entre los suyos. Yo tengo amigos que son hispanos, pero no hablan como primer idioma, no hablan el español. Pertenecen a una comunidad, a una nación indígena de nativos, ¿verdad? Tengo un amigo que él se apartaba cuando le llamaba a su mamá. Y un día observándolo, me di cuenta de que él no hablaba español con su mamá. Y yo le pregunté, ¿por qué te separas? Y me dice, porque me da pena hablar contigo en mi dialecto. Y le digo, ¿quién te dijo que es un dialecto? Es tu idioma. Está orgulloso de quién eres y que eres trilingüe porque hablas inglés también. Yo no hablo tu idioma, pero la abrazo, ¿verdad? Entonces, ser receptivos y abrazar a alguien que no habla nuestro idioma, que es diferente, que se ve diferente, pero que tiene una gran dignidad porque es hijo e hija de Dios. Por lo tanto, la catequesis que se desarrolla en las culturas locales tradicionales estará particularmente atenta a conocer sobre todo aquellas personas con las que sostiene un diálogo sincero y paciente, y tratará de examinar esas culturas a la luz del Evangelio para descubrir allí la acción del Espíritu Santo. Esto es hermoso, ¿eh? No nos manda a destruir, sino a ver qué hay de bueno, que el Espíritu Santo ya no se ha adelantado a nosotros. Allí hay que reconocer mucho más que unas semillas del verbo, ya que se trata de una auténtica fe católica con modos propios de expresión y de pertenencia a la iglesia. Esto es muy importante en tener en cuenta en nuestro proyecto de evangelización y catequesis. Aquí tienen otra foto del obispo Donald Lippert
para que la admiren y vean la riqueza del trabajo, la misión que le está llevando a cabo. Siguiendo con esto de las culturas locales tradicionales, los catequistas que trabajan entre los pueblos indígenas tendrán cuidado de no ir en nombre propio. Nunca vamos por nuestro nombre, en nuestro nombre propio, ni tampoco vamos solos. Vamos enviados por la iglesia, por el obispo en nombre de la iglesia, en nombre de Jesucristo. Y vamos como discípulos misioneros. No, presentarse como continuadores de la obra de evangelización precedente, si ha habido una. Esto hablando del tema de los sacerdotes que ustedes decían, cuando un párroco nuevo viene, como que se siente como que se corta, ¿no? No hay continuidad, pero el directorio nos invita a ir con esa actitud de continuar el proyecto que ya se ha iniciado. La comunidad está allí, ¿verdad? También manifestar de entrada que van movidos por la fe, no por motivos políticos o económicos, expresando cercanía sobre todo a los enfermos, a los más pobres, a los niños. Comprometerse con engendrar la lengua. Quisiera hablar la lengua de mis amigos, pero son muchas, porque vienen de distintos lugares. Los ritos, los usos indígenas, mostrando siempre gran respeto por ellos. Respeto por ellos. Estoy facilitando un curso actualmente, y para los catequistas esto de ir al encuentro de la persona que es diferente o que tiene estas ideas diferentes, cómo hacerlos cambiar de parecer. Recuerden de que uno de los retos que tenemos es que no podemos cambiar los corazones y las mentes si no es por la gracia y movidos por el Espíritu Santo, por Dios mismo, por su palabra, por su misericordioso amor. Y participar de esos ritos y celebraciones en cuanto sea posible, ¿verdad? Con el debido respeto. Y organizar la catequesis por grupos de edad y celebrar los sacramentos valorando las fiestas tradicionales. Mi experiencia en África fue igual también, una riqueza de culturas, una riqueza de expresión, de fe del pueblo nigeriano. También el directorio reconoce la piedad popular. Dice de que la piedad popular es fruto de la inculturación de la fe en el pueblo de Dios en un contexto determinado. Se habla de la espiritualidad o mística popular. Pueden pensar en nuestras expresiones de fe popular como las profesiones, los rezos de los rosarios, rezar por los difuntos, ¿verdad? Dice de que celebra los misterios de la vida de Jesús, sobre todo la pasión, venera con ternura a la Madre de Dios, a los mártires, a los santos, ora por los difuntos. Pueden pensar en una variedad de piedad popular. La catequesis debe cuidar la fuerza evangelizadora de la piedad popular, integrando y valorando sus expresiones en sus procesos formativos. Eso es importante. Devolver algunas manifestaciones de la piedad popular a la raíz evangélica, trinitaria, cristológica y eclesial. Es esa idea de ir purificando, ¿no? Y mostrar el vínculo con la Sagrada Escritura y sobre todo con la liturgia también. Se ofrecen también los santuarios y peregrinaciones como unas oportunidades de evangelización y de catequesis. Disculpen que lo tenga que decir así, pero en cada ocasión de que salgo en una misión de catequizar o de evangelizar, de formar a los catequistas, tengo la oportunidad que me invitan a ir como peregrino a un santuario. Y en una de esas ocasiones en Italia tuve la oportunidad
de visitar a San Pío de Pietrelcina, al Padre Pío, ¿verdad? Como bien se le conoce, y estar ahí y orar con él. Tantas oportunidades en nuestros propios ámbitos. Hay oportunidades de peregrinación, de ir a los santuarios, de estar con Jesús ante, en su presencia. Nosotros acá tenemos una hermosa basílica, la Basílica de la Inmaculada Concepción en Washington, que es también una oportunidad de evangelización. Nunca me canso de ir a la basílica. Son lugares de un genuino evangelización, como lo dice el Papa Francisco. Me voy a saltar un poco, pero para darles un poquito de tiempo y platicar en lo que podamos, ¿verdad? Esta idea del contexto ecuménico, del ecumenismo, se vive bastante fuerte en las comunidades de fe castrense, con los militares, vamos a decir así. Aquí tienen esta foto, ¿verdad? De estas catequistas abriendo esta estación de la Cruz. En el contexto castrense, el espacio, la capilla, vamos a decir, se utiliza por todas las comunidades de fe, incluso por los que no profesan una fe en Dios, sino que son brujos. El mismo espacio se acomoda al grupo que va a celebrar. Entonces, yo creciendo aquí en Estados Unidos, yendo a la escuela, yendo a la universidad, he tenido las experiencias de estar en contacto con otras personas de que no profesan mi propia fe, que son cristianos, pero no son católicos. Entonces, tenemos esas oportunidades nosotros aquí y en cualquier lugar. Si ustedes recuerdan a lo mejor cuál fue la primera vez que ustedes tuvieron un encuentro con alguien de que no era católico, pero cristiano, profesaba una fe cristiana, pero no católico. ¿Y cómo ustedes reaccionan cuando encuentran a alguien que no es católico? ¿Qué actitud toman? Esta idea de ecumenismo y sobre todo también esta idea de interreligiosa es parte de los itinerarios curriculares de la Arquidiócesis Castrense. Es uno de los estándares, dos de los estándares que nosotros tenemos, pero que a la hora de poner esto en práctica ha sido un reto para mí, porque ya me ha tenido que tomar una nueva postura en vez de entrar en argumento, entrar en una postura de escucha y de compartir, del diálogo. Entonces, la catequesis en este contexto ecuménico tendrá cuidado en afirmar que la división es una grave herida que contradice la voluntad del Señor. También exponer la doctrina de la fe católica con claridad y caridad. Cuando vienen a tocar la puerta en mi casa, ya no les tiro la puerta, les abro la puerta y los invito a dialogar y a compartir, usando mi fe, pero también invitándolos a rezar. En una ocasión me visitó una familia y al final le digo, ¿ustedes saben orar? Y me dice, sí. Le digo yo, pues para concluir nuestra conversación, oremos como ustedes oran y como yo oro. Y me dice la persona, nunca nadie me había invitado a orar. Le digo, yo sí. Entonces, presentar de manera correcta las enseñanzas de las otras iglesias y comunidades eclesiales. Tener mucho cuidado en esas cosas. También nos habla más acá, pero me lo voy a saltar para hablar un poquito sobre, no, perdón.
Ok, esto es en el contexto del judaísmo, habla sobre la catequesis en relación con el hebraísmo. Un punto que me llamó mucho la atención, y se los dejo lo demás para que ustedes lo vayan estudiando, es que para los cristianos, para nosotros los cristianos, el judaísmo no se puede considerar simplemente como otra religión, ya que el cristianismo tiene raíces judías y las relaciones entre ambas tradiciones son únicas. Jesús fue un judío que se sentía en casa siguiendo la tradición judía de su tiempo, marcadamente formado en ese ambiente religioso. Esto me impresionó a mí bastante, porque sí oramos por nuestros hermanos judíos, eh, eh, escuchamos la palabra del Antiguo Testamento, pero no había visto por escrito o de esta manera de que tenemos que ver al judaísmo en con otros lentes, unos lentes de continuidad que pertenecemos el uno al otro. Um, También habla sobre la catequesis en contextos de otras religiones no católicas, dándole una prioridad y atención a las relaciones con los creyentes del Islam. No sé si ustedes sabían, pero en Dubái, sí, en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, las relaciones entre la Iglesia católica y el gobierno son muy buenas. Hay un respeto mutuo, tanto así que una de las mezquitas ha sido nombrada María, Madre de Jesús. María, Madre de Jesús. Para los musulmanes, María es la madre de Jesús, y Jesús, aunque no lo ven como Dios, lo ven como el profeta que vendrá, inclusive el que vendrá al final de los tiempos. Entonces, en cuanto nos podamos centrar en lo que nos une, en lo que tenemos de común, vamos a ir mejorando estas relaciones. Y es importante hablar sobre el ecumenismo y el contexto interreligioso en nuestra catequesis. También habla sobre la catequesis en el contexto de los nuevos movimientos religiosos que son un gran desafío para la evangelización. Y nos invita a preguntarnos el por qué muchos de nuestros hermanos católicos se van con estos movimientos religiosos y desarrollar una evangelización y una catequesis de acogida, de apertura y de bienvenida. Ante la catequesis y la mentalidad científica, nos invita a reconocer y valorar el testimonio de los científicos cristianos. Como dice, hay que valorar el testimonio de los científicos cristianos, dice, ya que muestran con coherencia de vida la armonía y la síntesis entre fe y razón. Una de las cosas que me llamó mucho la atención sobre la mentalidad científica es que quien se dedica a la ciencia es un apasionado testigo del misterio. Ya allí hay una semilla, ¿verdad? Una apertura. Busca la verdad con sinceridad, está naturalmente inclinado a la celebración, a la comunicación, a la colaboración, a la comunicación y al diálogo. Y es algo que hay que premiar. La parte 3 trata sobre la catequesis en contextos socioculturales. Y aquí habla sobre la catequesis y la cultura digital. Trata estos 3 puntos, características generales, que estamos interconectados. Tenemos algunos dicen, bromeando, ¿verdad?
San Google, ¿verdad? Que estamos súper conectados, que estamos, vivimos en una cultura cambiante, que la manera de hablar va cambiando. Mis sobrinos son adolescentes y me dicen, tío, eso ya no se dice. El lenguaje de ellos ya no es el mismo que como yo lo aprendí. Y tenemos que tener una apreciación de que hay una transformación antropológica entre estos jóvenes que se les llama nativos digitales. Ellos muestran un aprecio más por la imagen que por la escucha, y emerge una capacidad más intuitiva y emotiva que la analítica. O sea, esto del análisis crítico o el pensamiento crítico va un poquito más disminuyendo, pero tienen una capacidad de contar historias y no se van más por el argumento, ¿verdad? Me voy a saltar estas. Ustedes las van a tener cuando les provean estas fichas. Habla sobre el anuncio y la catequesis en la era digital. Les voy a compartir estas ideas que necesitamos tener presentes, ¿verdad? Que la iglesia está llamada a reflexionar sobre la peculiar modalidad de búsqueda de la fe de los jóvenes digitales, y poner al día las propias formas de anuncio evangélico con el lenguaje de las nuevas generaciones, invitándolas a crear un nuevo sentido de pertenencia comunitaria. Uno de los riesgos es de que el aislamiento. Entonces hay que ayudarlos a que vayan apreciando de lo digital a descubrir la liturgia, a descubrir el sentido de la comunidad. De que no es lo mismo ser discípulo de Jesús en el aspecto religioso que ser seguidor virtual, ¿verdad? Que ser seguidor de un influencer. No es lo mismo. A ver, que la vida en cuestiones de bioética, la vida tiene su dignidad, que hay que protegerla. Que necesitamos tener, de promover la defensa de la dignidad de la vida humana, desde el primer instante de la concepción hasta la muerte natural. Ha tenido siempre en la enseñanza la iglesia una voz coherente y autorizada. Esta es mi hermana con mi cuñado y la belleza de su nuevo hijo. Vean la belleza de la humanidad, ¿verdad? La belleza de una creación. Con referente al compromiso ecológico, nos llama a una conversión ecológica. A desarrollar una espiritualidad ecológica. Miriam nos hablaba un poquito de esto en el taller anterior, pero de que es parte también de la formación catequética. Y por supuesto, la opción de los pobres, por los pobres, es como una vocación a seguir a Jesús, que es pobre. Y necesitamos dedicar tiempo también a fomentar esta catequesis sobre los pobres. Muy bien. Y a tener una mentalidad o una apertura a un compromiso social, tratando sobre la doctrina social de la iglesia. Por último, para ir concluyendo, esta foto que ven ustedes acá, hablando sobre el compromiso compromiso social, esta es la esquina de una de las catequistas que
catequista en una capilla castrense. Y ella veía que los estudiantes escolares, los escolares, esperaban el bus que los llevaba a la escuela todos los días ahí, en esa esquina. Entonces ella y su esposo decidieron diseñar estas bancas y este lugar para que los estudiantes no esperaran simplemente parados, sino que pudieran sentarse. Pero a sorpresa de ellos, que no solo los estudiantes se sentaban, sino también cualquier persona que pasaba por ahí podían descansar un rato mientras caminaban o corrían. Así que estos dos capítulos están llenos de contenido que nos invitan a profundizar más y estudiarlos. Les animo a que los sigan estudiando. Hay tanto contenido que podríamos pasar horas y horas hablando y tratándolos, pero el tiempo pues se nos va agotando. Así que, mi querido Gerardo, si tienes algún resumen de lo que se ha compartido, y así pues tú me dices qué sigue. Tengo la oración final también. Sí, claro que sí, José. Bueno, estamos ya en el tiempo marcado. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro expositor de esta ocasión, José Amaya. Levante sus manos allí o ponga un aplauso digital, que también esta plataforma lo permite. Excelente. José, bueno, dado que estamos en el tiempo ya marcado, queremos agradecerte enteramente de parte del equipo Ándale, Salier, la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos y NACADEM por esta perspectiva que has traído para estos capítulos del nuevo directorio para la catequesis. Ciertamente la labor tuya con el ministerio que tienes visitando las diferentes bases de los militares de los Estados Unidos en la catequesis y en la evangelización nos trae una perspectiva única y diferente de cómo aplicar esto en las diferentes realidades. La tuya es muy especial, como la de cada uno de los que nos están acompañando en esta ocasión. Aquí en los Estados Unidos, en Centro, Sudamérica o en alguna parte del Caribe. Así es que muchísimas gracias, querido José. Bueno, quiero más bien adelante para poder concluir con la oración que tienes preparada, José. Muy bien. Pues gracias, Gerardo, y gracias a todos por participar. Y bueno, sí, es tanto para compartir, ¿no? Pero gracias a Dios que tenemos estos medios para estar conectados. La pandemia nos ha limitado en estar presentes, pero nos ha abierto nuevas oportunidades para conectarnos y seguir nuestra misión. Vamos a concluir con esta oración. La tomé de la encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad. Es una de las oraciones que propone el Papa Francisco al final de esta encíclica, y es una oración cristiana ecuménica que ustedes la pueden usar en sus lugares. Así que concluimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza trinitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivimos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir
que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Gerardo. Experimenta un programa de catequesis desde kinder hasta el 6º grado que integra a la perfección las ediciones y guías de los estudiantes con poderosos recursos digitales. Cristo Nosotros conecta directamente a la parroquia con las familias, integra formación para los catequistas y está disponible en cualquier momento, en cualquier lugar. Desarrollado con las mejores prácticas para la formación, la educación y la innovación, Cristo Nosotros está fundamentado en los pilares del catecismo de la Iglesia Católica, la tradición y las escrituras, y está escrito con la sabiduría de la comunidad. Para satisfacer las necesidades únicas de cada familia parroquial, Cristo Nosotros ofrece varios modelos catequéticos, sea que la educación religiosa se imparta principalmente en un salón de clases o en el hogar, usando un método espiral enmarcado por preguntas esenciales de fe. Permite a las familias con varios niños en diferentes grados investigar el mismo tema al mismo tiempo. Este diseño apoya el intercambio de fe en la que todos participan y aprenden juntos. A través de funciones de información únicas, los directores pueden estar seguros de la participación en el programa con los diversos modelos catequéticos. Un sistema de comunicación permite a los directores contactar de manera directa y efectiva a los padres de familia y los catequistas. A medida que los niños y las familias terminan sus tareas y asignaciones, los catequistas también pueden participar en un programa de formación integrado. Los párrocos también se beneficiarán de las herramientas únicas y personalizadas que Cristo Nosotros les ofrece. En Sally Religion no estamos esperando el futuro de la catequesis, ya lo hemos diseñado, especialmente para directores y líderes parroquiales. Agilice sus esfuerzos y acompañe a su familia parroquial en el camino.